Bienvenidos un día más a su canal favorito de cotilleos, dramas y por supuesto, muchísimo amor. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para la bomba que les traigo hoy. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto va a estar más caliente que el café turco recién hecho. Hoy vamos a hablar de una pareja que, si bien ya no están oficialmente juntos, siguen dando de qué hablar. Si lo adivinaron, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no es un simple rumor. Tenemos indicios, tenemos pistas y tenemos una teoría que estoy segura los dejará boquiabiertos. Como saben, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en Sen Kalkam era innegable y su romance fuera de la pantalla hizo que todos suspiráramos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin, dejándonos a muchos con el corazón roto. Desde entonces ambos han seguido sus propios caminos profesionales y supuestamente personales. Hande ha estado enfocada en sus proyectos actorales y también ha trabajado como imagen de varias marcas importantes. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con nuevas series y películas, demostrando que es uno de los actores más talentosos de Turquía. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Durante las últimas semanas, hemos estado recibiendo información de nuestras fuentes que apuntan a un posible reencuentro secreto entre Hande y Kerem. Y no se trata de un simple saludo casual en un evento. No. Estamos hablando de encuentros discretos, conversaciones profundas y, lo más importante, una causa común que los ha vuelto a unir: los animales. Ambos, como muchos saben, son amantes de los animales y siempre han apoyado diferentes organizaciones benéficas dedicadas al rescate y cuidado de perros y gatos abandonados. Pues bien, según nuestras fuentes, Hande y Kerem han estado colaborando de manera secreta en un proyecto para ayudar a un refugio de animales que necesita urgentemente fondos y apoyo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí vienen las pruebas. Primero, notamos que ambos han estado compartiendo en sus redes sociales mensajes sutiles sobre la importancia de adoptar y cuidar a los animales. Mensajes que, aunque parecen inocentes, tienen un tono muy similar y que podrían interpretarse como una campaña coordinada. Analicemos un poco más a fondo estos mensajes. Hande, en particular, ha utilizado su plataforma de Instagram para compartir fotos de perros y gatos buscando hogar, acompañadas de hashtags como #adopta no compres y #amor animal. Kerem, por su lado, ha retuiteado artículos sobre el maltrato animal y ha elogiado públicamente a personas que trabajan en refugios. Si bien individualmente estos actos podrían pasar desapercibidos, la sincronía y la frecuencia con la que han aparecido en las últimas semanas nos hacen pensar que hay algo más detrás de todo esto. Segundo, una de nuestras fuentes, que trabaja en una clínica veterinaria cercana al refugio en cuestión, nos confirmó haber visto a Hande y Kerem llegar por separado en diferentes días. La fuente, por supuesto, prefirió mantenerse en el anonimato para proteger su trabajo, pero nos aseguró que ambos parecían muy comprometidos con la causa y que se les veía muy cómodos y cercanos el uno con el otro. Imaginen la escena: Hande con su habitual elegancia, llegando con una caja llena de donaciones de comida y juguetes para los animales. Y Kerem con su sonrisa encantadora, ofreciéndose a ayudar a los veterinarios a examinar a los perros y gatos enfermos. Según nuestra fuente, ambos interactuaron con el personal del refugio de manera muy amigable y demostraron un genuino interés en el bienestar de los animales. Incluso se dice que Kerem pasó varias horas jugando con un cachorro abandonado, al que terminó llamando Ansl. ¿Podría ser este un nombre clave para su posible reencuentro? ¿Quién sabe? Y tercero, y esto es lo más intrigante, recibimos una fotografía en la que se ve, aunque de espaldas, a dos personas que se parecen mucho a Hande y Kerem entrando al refugio. La calidad de la foto no es la mejor, pero el parecido es innegable. Analicemos un poco más esta misteriosa fotografía. Aunque la imagen es borrosa y no podemos ver los rostros de las personas, los detalles que se alcanzan a percibir son bastante reveladores. La figura femenina, por ejemplo, lleva un abrigo largo y una bufanda que coinciden con prendas que Hande ha utilizado en el pasado. Y la figura masculina, aunque está de espaldas, tiene la misma complexión física y el mismo corte de pelo característico de Kerem. Además, el ángulo de la fotografía y la hora del día en la que fue tomada coinciden con la información que hemos recibido de nuestras otras fuentes. ¿Podría ser esta la prueba definitiva de su reencuentro secreto? Ahora sé lo que están pensando: ¿es posible que simplemente estén siendo amigos y colaborando en una causa benéfica? Por supuesto que sí.
Pero seamos sinceros, cuando hay tanta historia entre dos personas, cuando la química era tan evidente, es difícil creer que solo se trata de amistad. Recordemos los momentos más icónicos de su relación. Desde sus primeras apariciones juntos en la alfombra roja, hasta sus románticas escapadas a diferentes partes del mundo, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables que quedarán grabados en la memoria de todos sus fans. ¿Quién puede olvidar la declaración de amor de Kerem a Hande durante una entrevista en televisión? ¿O las fotos de ellos besándose apasionadamente en las playas de las Maldivas? Estos recuerdos son demasiado poderosos para ser borrados de la noche a la mañana. Además, hay otro factor importante a considerar, la presión de los fans. Como saben, la fanaticada de Anker, como se les conocía cariñosamente, nunca ha perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y aunque Hande y Kerem han sido muy discretos sobre su vida personal desde la ruptura, es probable que sean conscientes del deseo de sus seguidores. Las redes sociales están inundadas de mensajes de fans que ruegan por su reconciliación. Hashtags como #Anker Forever y #Volveremos a ver Anker se han convertido en tendencia mundial en varias ocasiones. Incluso algunos fans han organizado campañas online para enviarles mensajes de apoyo y ánimo. Es innegable que la presión de los fans juega un papel importante en esta historia. Quizás esta colaboración en el proyecto de animales sea una forma de acercarse de nuevo, de reconstruir su amistad y de ver si aún existe la chispa. O quizás simplemente están siendo generosos y utilizando su fama para ayudar a una buena causa. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado una gran expectación entre los fans de Hande y Kerem. Las redes sociales están que arden con comentarios y teorías sobre este posible reencuentro. Y como siempre estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad. Estén atentos a nuestras próximas actualizaciones, porque tenemos aún más información exclusiva que compartir con ustedes. Ahora, antes de pasar a otra cosa, quiero recordarles que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. No se arrepentirán, se los aseguro. Volviendo al tema de Hande y Kerem, creo que es importante destacar que independientemente de si su relación amorosa se reanuda o no, su compromiso con los animales es admirable. Demuestra que son personas con un gran corazón y que están dispuestas a utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. En un mundo donde la fama y la fortuna a menudo llevan a la superficialidad, es refrescante ver a celebridades que se preocupan por causas importantes y que utilizan su plataforma para generar un impacto positivo. Y es que en un mundo lleno de noticias negativas y dramas sin sentido, es reconfortante ver a celebridades que se preocupan por causas importantes y que inspiran a otros a hacer lo mismo. Así que independientemente de lo que depare el futuro para Hande y Kerem, les aplaudimos por su labor en defensa de los animales. Su ejemplo nos recuerda que todos podemos hacer la diferencia, sin importar cuán pequeños sean nuestros actos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se están dando una segunda oportunidad? ¿Piensan que solo son amigos? ¿O creen que todo esto es una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus teorías y opiniones. No se corten, quiero saberlo todo. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados, dramas intensos y por supuesto, mucho amor. Así que manténganse atentos, porque nunca se sabe qué nos deparará el futuro. Quizás en las próximas semanas veamos a Hande y Kerem caminando juntos de la mano, confirmando su reconciliación. O quizás descubramos que su relación es puramente platónica y que su único objetivo es ayudar a los animales. Solo el tiempo lo dirá. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva sobre el posible reencuentro secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que lo principal que hemos cubierto es la posibilidad de que estén colaborando de nuevo, esta vez en un proyecto dedicado al bienestar animal, y las pistas que apuntan a ello. Independientemente de si hay romance de por medio o no, es admirable verlos unidos por una causa noble. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias y los dramas más jugosos del mundo del espectáculo.
Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Gracias por estar ahí. No se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Ande y Kerem, sobre su posible reencuentro, y sobre lo que piensan de su trabajo en defensa de los animales. Me encanta leer sus mensajes y saber qué piensan. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo, entrevistas, chismes y mucho más. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. No se pierdan la oportunidad de ser los primeros en enterarse de los últimos chismes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Recuerden, la vida es un chisme y nosotros estamos aquí para contarlo.